Me llamo Tula Meadows. Tengo 28 años. Y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en mi cumpleaños. 43 personas me miraban mientras mi padre pronunciaba las palabras más crueles que alguien puede decirle a su hija. Ojalá nunca hubieras nacido. Las velas seguían encendidas sobre el pastel. El silencio era ensordecedor. Mi madrastra asintió con la cabeza como si mi padre acabara de decir algo completamente normal. Mi hermanastra apuntó su teléfono directo a mi rostro, grabando cada segundo de mi humillación. Eso sucedió hace 4 meses. Desde entonces, no he levantado la voz ni una sola vez. Tampoco he derramado una lágrima frente a nadie. Pero lo que sí hice fue algo que provocó que mi padre me llamara 17 veces en una sola noche. Y en la llamada número 18, su voz ya no sonaba enojada. Sonaba desesperada, suplicante. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo de alguna manera, te invito a darle like y suscribirte al canal. Y por favor, déjame saber en los comentarios de qué ciudad nos sigues y qué hora es en este momento donde estás. Me encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora déjame llevarte 3 días antes de ese cumpleaños catastrófico. La noche en que descubrí la verdadera razón detrás de esa celebración. Para entender lo que pasó, necesitas conocer primero a la familia Meadows. Mi padre, Gerald Meadows, tiene 58 años. Es un hombre imponente, de voz profunda y hombros anchos. Del tipo de persona que entra a una habitación esperando que todos se acomoden a su alrededor. Desde que tengo memoria, él ha sido el centro absoluto de cada reunión familiar, cada celebración, cada decisión importante. Nadie jamás cuestionaba a Gerald. Nunca. Mi madre, Emily, falleció cuando yo tenía 8 años. Hubo complicaciones después de una cirugía relacionada con el parto. Algo salió terriblemente mal meses después de mi nacimiento. No lo entendí en ese momento. Apenas lo comprendo ahora. Pero lo que sí entendí desde muy temprano, lo que sentí en cada silencio incómodo, en cada cuento antes de dormir que nunca llegó, en cada mirada que mi padre me lanzaba cuando creía que yo no lo notaba, fue esto: él me culpaba por la muerte de mi madre. Nunca lo dijo en voz alta. Al menos no en aquellos años. No hacía falta. Su culpa vivía en todo lo que él no hacía. No venía a mis obras de teatro escolares. No colgaba mis dibujos en el refrigerador. Cuando me enfermé de gripe en 4º grado, fue mi abuela Eleanor quien manejó 40 minutos para recogerme de la escuela. No él. Eleanor era la madre de mi padre. La única persona en esa casa que me hacía sentir que tenía derecho a existir. Me llamaba mi niña. Asistió a cada uno de mis recitales sin falta. Murió hace 2 años, y hay días en los que todavía busco mi teléfono para llamarla. Después de que mi madre murió, mi padre se volvió a casar. Linda Holt se convirtió en Linda Holt Meadows. Trajo consigo a Belle, su hija de un matrimonio anterior. Belle era 4 años menor que yo, rubia, escandalosa y, desde el primer día, se convirtió en la favorita indiscutible de la casa. Me mudaron al cuarto más pequeño del piso de arriba. Las fotografías de mi madre desaparecieron de las paredes. En su lugar, aparecieron las de Linda. Y eso fue solo el principio de todo. Hace 4 años, mi padre perdió su empleo en una empresa de logística. Recorte de personal, dijeron. Nunca buscó otro trabajo. Para entonces, yo ya trabajaba como enfermera registrada en el hospital comunitario. Turnos de 12 horas, rotaciones nocturnas. Ese tipo de cansancio que se instala detrás de tus ojos y simplemente no se baja más. Cuando llegó el primer aviso de la hipoteca, Gerald lo dejó sobre la encimera de la cocina sin decir una palabra. Linda lo mencionó durante la cena como quien comenta el clima. Alguien debería encargarse de eso, dijo. Y me miró directamente a mí. Así que me hice cargo. La hipoteca, la electricidad, el agua, el impuesto predial, el seguro de la casa. $2,800 al mes salían directamente de mi cheque de pago. Configuré pagos automáticos para no tener que pensar en ello constantemente. Me convencí de que era temporal. Gerald encontraría trabajo pronto y las cosas se equilibrarían. Nunca sucedió. En cambio, Linda se puso cómoda. Descubrió que mi tarjeta de crédito tenía una tarjeta suplementaria, una que de alguna manera había convencido a Gerald de autorizar. Empecé a ver cargos que yo no había hecho. Un abrigo de $300 para Belle. Zapatos. Una cartera. Luego,
Una bolsa de diseñador de $1,200, cargada 3 semanas antes de mi cumpleaños. Cuando lo mencioné, Gerald me calló con 4 palabras cortantes. «¿Es tu hermana, Tula?» No lo era, pero había dejado de corregirlo hacía años. Lo que me mantenía callada era una promesa. Eleanor, en sus últimas semanas de vida, tomó mi mano y me dijo: «Mantén unida a esta familia, mi niña. Se desmoronarán sin ti». Le creí. Pensé que si seguía pagando, si seguía apareciendo, si seguía siendo la persona responsable, eventualmente me verían. Eventualmente mi padre me miraría y vería algo más que la hija que le costó a su esposa. Estaba completamente equivocada. Pero esa bolsa de $1,200 fue la primera grieta en mi silencio. 3 noches antes de mi cumpleaños, llegué a casa después de un turno doble a la 1 de la mañana. Se suponía que la casa estaría a oscuras. No lo estaba. Una luz se filtraba por debajo de la puerta de la cocina y podía escuchar voces. Bajas, deliberadas, del tipo que la gente usa cuando no quiere ser escuchada. Me detuve en las escaleras, contuve la respiración. La voz de Linda fue la primera que escuché, clara como el cristal. Lo anunciamos en su cumpleaños. 40 personas presentes. Si dice que no frente a todos, quedará como egoísta. Si dice que sí, problema resuelto. La voz de mi padre, más lenta. Y si hace un escándalo, entonces haces lo que deberías haber hecho hace años. Una pausa. La cortas por completo. Presioné mi espalda contra la pared. Mi uniforme de enfermera todavía estaba húmedo del trabajo. Mis manos temblaban, pero no de frío. Estaban hablando de mis ahorros. $52,000. 6 años de horas extras, turnos en días festivos, vacaciones canceladas. Cada dólar que tenía y que no estaba ya drenándose en su hipoteca, su electricidad y los cargos de la tarjeta de crédito de Linda. Belle estaba comprometida. Ni siquiera lo sabía hasta ese momento. Y querían mi dinero para pagar su boda. No me lo pedían. Lo querían, lo planeaban, lo coreografiaban, hasta la audiencia que presenciaría mi rendición. «Ella le debe a esta familia», dijo Linda. Su voz no tenía la menor vacilación. «Es hora de cobrar». Retrocedí por las escaleras, un paso a la vez. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. No lo hicieron. Me senté en mi cama en esa habitación diminuta durante 2 horas. No lloré. Simplemente miré al techo y pensé en cada pago, en cada cena silenciosa, en cada vez que me tragué la palabra no porque tenía miedo de lo que pasaría si la pronunciaba. Algo cambió esa noche. No sabía que todavía, pero ya estaba en movimiento. A la mañana siguiente, sentada en mi auto en el estacionamiento del hospital, hice una llamada telefónica que había estado posponiendo durante 2 años. Margaret Calewa, 64 años, abogada de sucesiones, la amiga más cercana de mi abuela durante 3 décadas. Eleanor había mencionado su nombre exactamente una vez en sus últimos días, en una voz tan baja que casi la pierdo. «Si alguna vez necesitas entender lo que he dejado atrás», susurró Eleanor, «llama a Margaret». Había escrito el número en el reverso de un recibo de supermercado y lo guardé en mi billetera. Permaneció ahí, intacto, durante el funeral de Eleanor, durante 2 años de facturas y silencio y de vivir en una casa que nunca se sintió mía. Margaret contestó al segundo timbre. «Tula Meadows», dijo, como si me hubiera estado esperando. «Tu abuela me dijo que tarde o temprano llamarías». «Necesito saber qué dejó», dije. «Creo que necesito saberlo ahora. Ven a mi oficina. Hay cosas que tu abuela quería que supieras cuando estuvieras lista». Hizo una pausa. «¿Estás lista?» «Creo que sí. Entonces tendré todo preparado». Programé la cita para la semana siguiente, después de la cena de cumpleaños. Fuera lo que fuera que viniera, primero necesitaba sobrevivir al sábado. Esa tarde, Belle me encontró en la cocina. Levantó su mano izquierda, moviendo un anillo de diamantes que nunca había visto antes. «Vas a ayudar con mi boda, ¿verdad?». Sonrió. «Papá dice que tienes algunos ahorros». Miré el anillo. Miré su rostro. No estaba siendo cruel. Genuinamente creía que yo existía para financiar su vida. Eso era peor. «Hablaremos de eso después», dije. No sabía que tenía a Margaret esperándome en esa oficina. Pero sabía que fuera lo que fuera, cambiaría algo. Tenía que hacerlo. El sábado llegó demasiado rápido.
La casa estaba decorada de una manera que nunca había sido para mí. Globos, serpentinas, una mesa larga con cubiertos que nunca habíamos usado. 43 personas llenaron la sala de estar, el comedor, el patio trasero. Primos que no había visto en años. Vecinos. Compañeros de trabajo de Linda. Gente que apenas conocía mi nombre. Gerald se paró en la cabecera de la mesa. Levantó su copa. El murmullo de conversaciones se detuvo. Todos voltearon. Quiero hacer un brindis, comenzó. Su voz llenó la habitación. Hoy celebramos a Tula. 28 años. Hizo una pausa. Pero también celebramos a la familia. Y la familia se apoya mutuamente. Ahí venía. Belle se va a casar. Sonrisas. Aplausos. Belle se puso de pie, mostrando el anillo. Derek, su prometido, la rodeó con el brazo. Y como familia, continuó Gerald, vamos a asegurarnos de que tenga la boda que se merece. Me miró directamente. Tula ha estado ahorrando. $52,000. Y creo que estaría de acuerdo en que no hay mejor manera de usar ese dinero que en su hermana. El silencio cayó como una piedra. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Esperando. Juzgando. Midiendo. Linda sonreía. Belle también. Gerald me miraba con expectativa, con esa expresión que decía, hazlo ahora o todos verán quién eres realmente. Doblé mi servilleta. La coloqué junto a mi plato. Me puse de pie. No, dije. Clara. Firme. Sin vacilación. El rostro de Gerald se oscureció. Tula. No voy a pagar la boda de Belle. Mi voz era tranquila, pero cada palabra cortaba. Tampoco voy a pagar la hipoteca de esta casa el próximo mes. Ni la electricidad. Ni el agua. Ni nada más. Linda se puso pálida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que se terminó. Miré alrededor de la habitación. 43 caras me miraban boquiabiertas. He estado pagando esta casa durante 4 años. Cada factura, cada servicio, mientras ustedes gastaban en lo que querían. Ya no más. Eres una egoísta, siseó Linda. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, amarga. ¿Qué han hecho por mí exactamente? ¿Dejarme dormir en el cuarto más pequeño? ¿Ignorarme durante años? ¿Usarme como un cajero automático? Gerald golpeó la mesa. ¡Basta! Y entonces lo dijo. Las palabras que había estado guardando durante 20 años finalmente salieron. Ojalá nunca hubieras nacido. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Pero yo ya no tenía miedo. Lo sé, dije en voz baja. Siempre lo he sabido. Tomé mi bolso. ¿Y sabes qué, papá? Yo también desearía muchas cosas diferentes. Pero aquí estamos. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. Salí de esa casa y nunca miré atrás. El lunes por la mañana, estaba sentada frente al escritorio de Margaret Calewa. Ella deslizó una carpeta gruesa hacia mí. Tu abuela dejó instrucciones muy específicas, comenzó Margaret. Esto debía dárteles solo cuando estuvieras lista para usar la información. Abrí la carpeta. Lo que vi me dejó sin aliento. La casa en la que había crecido, la casa que había estado pagando durante 4 años, nunca fue de Gerald. Eleanor había transferido la propiedad a mi nombre 3 semanas antes de morir. Legalmente, desde hacía 2 años, esa casa era mía. También había documentos bancarios, registros de cada pago que había hecho, extractos de tarjetas de crédito mostrando cada cargo que Linda había hecho sin mi permiso. Todo meticulosamente organizado, fechado, documentado. Tu abuela sabía, dijo Margaret suavemente. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Y te protegió de la única manera que pudo. Pasé los siguientes 3 días en un estado de shock, procesando, planeando. Luego actué. Contraté a un abogado. Presentamos una notificación de desalojo formal. Gerald, Linda y Belle tenían 30 días para desocupar la propiedad que creían que era suya. Los primeros mensajes llegaron esa misma noche. Furiosos. Acusatorios. ¿Cómo puedes hacernos esto? Eres una monstruo. Te arrepentirás de esto. No respondí a ninguno. Luego empezaron las llamadas. 1, 5, 10, 17 llamadas en una sola noche. Dejé que todas fueran al buzón de voz.
En la llamada número 18, la voz de Gerald había cambiado. Ya no estaba enojado. Estaba quebrado. Tula, por favor. Hablemos de esto. Podemos arreglar esto. No nos hagas esto. Por favor. Todavía no respondí. Mi tío Roy, el hermano menor de Gerald, me llamó 2 días después. ¿Puedo verte?, preguntó. Solo para hablar. Sin presión. Acepté encontrarme con él en una cafetería neutral. Roy era diferente a Gerald en todos los sentidos. Tranquilo donde Gerald era ruidoso. Gentil donde Gerald era exigente. Siempre había sido amable conmigo, pero nunca había intervenido. Nunca había detenido nada. Tu papá está destrozado, comenzó Roy. Está en mi casa ahora. Linda se fue con su hermana. Belle está con Derek. No es mi problema, dije. Lo sé. Roy se inclinó hacia adelante. Y tienes todo el derecho de sentirte así. Lo que él te dijo, lo que te hicieron, no hay excusa para eso. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque eres mi sobrina y te quiero. Y porque quiero que sepas que no todos en esta familia son como ellos. Hizo una pausa. Tu abuela me contó todo antes de morir. Me pidió que cuidara de ti si alguna vez necesitabas algo. Llego tarde, pero estoy aquí ahora. Algo en mi pecho se ablandó. Solo un poco. En las semanas siguientes, la historia se extendió por la familia. No por mí. No dije una palabra. Pero Belle había publicado en redes sociales sobre su hermana terrible que la había traicionado. Mi prima Hannah, a quien apenas conocía, respondió públicamente con capturas de pantalla de los estados de cuenta bancarios. Nombres y números de cuenta tachados, pero el total era claro. 23 personas vieron la publicación antes de que Linda la eliminara. Las redes sociales de Belle quedaron en silencio por primera vez en años. El silencio de ese rincón era más ruidoso que cualquier cosa que hubiera publicado antes. Margaret entregó un segundo sobre en una mañana gris de miércoles. Lo había estado guardando durante 2 años, sellado, escrito a mano, con instrucciones específicas de Eleanor sobre el momento exacto de entregarlo. Dale esto a Gerald solo después de que aprenda la verdad sobre la casa. Eleanor lo había sabido. Había sabido cómo se desarrollaría esta historia. Quizás no los detalles, pero sí la forma de todo, la inevitabilidad. Roy me contó después lo que pasó. Gerald estaba solo en la habitación de invitados de Roy. Margaret había dejado el sobre en la puerta principal con Roy, quien lo llevó arriba y lo colocó en la cómoda. De mamá, dijo Roy. Margaret dice que quería que lo tuvieras cuando estuvieras listo. Gerald miró el sobre durante 1 hora antes de abrirlo. La carta tenía 2 páginas. La letra de Eleanor, ordenada, inclinada ligeramente hacia la derecha, como escribía las tarjetas de recetas y las notas de cumpleaños. Nunca leí la carta completa. Gerald nunca se la mostró a nadie, pero Roy lo vio después, y las partes que Gerald eventualmente repitió en fragmentos durante semanas fueron suficientes. Eleanor escribió que amaba a su hijo. También escribió que lo había visto castigar a una niña por un dolor que nunca fue culpa de esa niña. La culpa es por la muerte de Emily, escribió. Pero Emily murió amándolos a ambos. No castigues a los vivos por el dolor de perder. Explicó por qué me dio la casa. No como castigo, sino como protección. Tula es la única en esta casa que sabe amar sin llevar cuentas. También es la única que nunca pediría lo que merece. Así que me estoy asegurando de que lo tenga, aunque no lo pida. Gerald se quedó en esa habitación durante mucho tiempo. Cuando bajó, sus ojos estaban rojos. No dijo una palabra. Me llamó 2 semanas después. Casi no contesté. Me había acostumbrado al silencio para entonces. El tipo bueno de silencio, el que te pertenece porque nadie lo está llenando de exigencias. Pero contesté. No sé exactamente por qué. Quizás porque era la primera vez que llamaba solo una vez, a una hora normal, sin seguir con 17 llamadas más. Tula. Papá. Una larga pausa. Podía escuchar la casa de Roy de fondo. Un reloj haciendo tic-tac. Algo zumbando. Tal vez un refrigerador. Leí la carta de mamá, dijo. Esperé. No sé. Se detuvo. Comenzó de nuevo. Su voz era áspera, inestable, como si estuviera hablando un idioma que no había usado en años. No sé cómo arreglar esto. Presioné el teléfono contra mi oído. Cerré los ojos. No te estoy pidiendo que lo arregles, papá.
Te estoy pidiendo que dejes de romperlo. No respondió de inmediato. Cuando habló de nuevo, apenas era un susurro. ¿Puedo verte? Todavía no. ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez algún día, pero solo si las cosas son realmente diferentes. No fingidamente diferentes. Silencio entonces. Está bien. Sin pelea, sin sermón, sin después de todo lo que he hecho por ti. Solo está bien. Nos quedamos en la línea otros 10 segundos sin hablar. Luego dije adiós y colgué. Me paré junto a la ventana de mi apartamento. El sol se estaba poniendo detrás de los edificios al otro lado de la calle, tiñendo todo de dorado con sombras largas. No lo estaba perdonando. Quiero ser clara sobre eso. El perdón no es una llamada telefónica. No es un solo momento. Es un proceso que requiere evidencia, no solo palabras. Y aún no había visto evidencia. Pero había escuchado algo en su voz que nunca había escuchado antes. No era una disculpa. Era algo más pequeño, algo que con el tiempo podría convertirse en una, o tal vez no. Y estaría bien con eso también. 3 meses después, mi apartamento tiene 400 pies cuadrados. El agua caliente tarda 90 segundos en calentarse. Las paredes son tan delgadas que puedo escuchar al gato de mi vecino maullando a las 5 de la mañana. Es mío. Todavía trabajo en el hospital. Todavía tomo turnos nocturnos. Todavía como sobras en la sala de descanso los martes. Pero cuando reviso mi cuenta bancaria ahora, el número es mío. Cada dólar ganado, cada dólar gastado, contabilizado en mis términos. El tío Roy viene cada domingo. Trae café del lugar en la calle LM y se sienta en mi sofá de segunda mano y me cuenta sobre lo que sea que esté construyendo en su taller esa semana. No hablamos mucho sobre Gerald. No necesitamos hacerlo. La prima Hannah se ha convertido en algo que no esperaba, una amiga real. Me envía recetas por mensaje. Apareció con una planta de casa el mes pasado y una tarjeta que decía para tu nuevo comienzo. Está en el alféizar de la ventana junto a la foto de Eleanor. Esa foto, Eleanor y yo en la feria del condado el verano que cumplí 11 años, cuelga en la pared frente a mi cama. Junto a ella, mi licencia de enfermería enmarcada. 2 cosas que gané. 2 cosas que nadie puede quitarme. La semana pasada, Derek me envió un mensaje. Corto, educado. Él y Belle han pospuesto la boda. Necesito entender en qué tipo de familia me estoy casando, escribió. No respondí. Esa no es mi historia para escribir. Belle no ha llamado. No sé qué está sintiendo. Espero que en algún lugar bajo el silencio esté haciendo preguntas que nunca pensó en hacer antes. Pero ese es su trabajo, no el mío. Y Gerald envió una tarjeta de Navidad. Sin disculpa adentro. Sin carta. Solo mi nombre en el frente escrito con su letra. Tula. Eso es todo. Solo mi nombre. Como si estuviera practicando decirlo sin estremecerse. No te estoy contando esta historia para que sientas lástima por mí. Te la estoy contando porque tal vez tú estés sentado en algún lugar en este momento, en una casa que pagas pero en la que no te sientes bienvenido. Junto a personas que toman todo lo que das y dicen que no es suficiente. Mirando un teléfono lleno de mensajes de alguien que te lastimó y quiere que finjas que no pasó nada. He estado ahí. Sé cómo suena ese silencio desde adentro. Irme no fue venganza. Sé que algunas personas lo llamarán así. Dirán que fui fría. Dirán que debería haberlo intentado más, hablarlo, dado otra oportunidad, otro año, otros $100,000 de paciencia. Pero irme fue la primera vez que me elegí a mí misma. Y no creo que eso sea frío. Creo que es lo más cálido que he hecho en mi vida. No necesitas el permiso de nadie para proteger tu propia vida. No necesitas que la persona que te lastimó acepte que estuvo mal antes de que se te permita alejarte. No necesitas gritar, discutir o construir un caso. A veces simplemente doblas la servilleta, te pones de pie y te vas. Mi abuela me enseñó eso. No con palabras, sino con la forma en que vivió. Amó ferozmente y planeó cuidadosamente. Y cuando vio algo mal, no dio un discurso. Hizo un movimiento. Fuerza silenciosa. Si esta historia tocó algo en ti, quiero que sepas que no estás solo. Y no tienes que quedarte en una habitación donde nadie te ve solo porque es la única habitación que has conocido. Hay puertas, y son tuyas para abrir. Irme no fue venganza. Irme fue la primera vez que me elegí a mí misma, y tomaría la misma decisión una y otra vez, cada vez. Si te quedaste hasta el final,
Gracias de corazón. Ahora quiero saber, ¿crees que Gerald realmente ha cambiado o es solo arrepentimiento temporal? Escribe cambió o temporal en los comentarios. Leo cada uno y le daré corazón a los que me hagan pensar. Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción. Hay otra esperándote.